cuarto Seminario Internacional Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Segundo paso para nuestra América. Permítanme, en primer lugar, agradecer esta invitación a este quinto Seminario Internacional de Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Bajo una de las secciones, que es los fundamentalismos religiosos, el expansionismo de Estados Unidos y el sionismo y el asalto a los estados nacionales, que es como el gran marco que ustedes me han dado para poder hablarle algunos minutos. En ese plano, creo importante sostener en primer lugar que en los últimos años el interés por los temas relacionados con el mundo del Islam, con la UMA, la comunidad del Islam, ha ido en aumento. Sobre todo con lo relacionado con este accionar de aquellos grupos considerados radicales dentro de la sociedad donde el Islam es mayoritario, y que con ese actuar invisibilizan la enorme riqueza de esta cultura y su aporte al desarrollo en el planeta. Además, grupos que han nacido bajo el amparo, el aval y el financiamiento precisamente de Occidente. Y por eso, previo a cualquier análisis, es necesario tener claro que ISIS o Daesh en árabe, o Al-Qaeda, o Harar al-Sham, o Fatah al-Sham, todos estos grupos que hemos escuchado en los últimos años, sobre todo a partir del año 2001, pero más aún a partir del año 2011, con estos ataques en Túnez, en Libia, en Siria principalmente, en Irak, son grupos que no deben vincularse en modo alguno al Islam, o a conceptos como la yihad. Esta es una asociación interesada y que es propio del análisis de quien no conoce el Islam, de una prensa occidental, de políticos occidentales con clarísimas intenciones políticas de tratar de mostrar una cara violenta del Islam y los musulmanes. Creo que en ese plano es importante primero dar ese marco, porque tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos, se comienza a motivar en la sociedad internacional una serie de estereotipos, de prejuicios sobre el conjunto del mundo musulmán, metiendo en un mismo saco esta rica amalgama política, religiosa y cultural de estas sociedades. Es así que los medios de comunicación, los medios más bien de desinformación y de manipulación occidentales, y los líderes políticos occidentales, principalmente de Estados Unidos, y los miembros de la Unión Europea agrupados en la OTAN, pero vinculados también a Japón, vinculados a Australia, por ejemplo, comienzan una utilización indiscriminada de conceptos para designar al islamismo, denominándolo indistintamente como integrismo, como fundamentalismo, activismo religioso, extremismo religioso radical. Por tanto, esta multiplicidad de nombres lo que hace es mostrar la dificultad de comprender el fenómeno, y más aún, una dificultad en entender tanto su especificidad como sus elementos heterogéneos. Fundamentalismo es un término que en su origen se utilizó para designar, escuchen bien, a los grupos cristianos, básicamente bautistas, luteranos, presbiterianos, que pugnaban por un regreso a los fundamentos del cristianismo. La primera vez que apareció el término fundamentalista fue en una serie de ensayos que se publicaron en los años 1910 a 1915, cuyo título era Los fundamentos por los evangelistas británicos y americanos. Un término que daba cuenta de una creencia cristiana. Y en cuanto al término integrismo, este se refiere a la oposición a las innovaciones en materia religiosa y está estrechamente ligado al catolicismo europeo. Por ello es más certero hablar de movimientos radicales, refiriéndonos con ello a ciertos milicianos que pretenden resolver los problemas políticos y sociales por medio de su propia interpretación religiosa. Y es más acertado, según mi parecer, hablar de movimientos por la diversidad de grupos organizados bajo distintas banderas programáticas, aunque con ciertas características similares
derivado de un origen social, económico, político y cultural determinado. Por ello, al abordar el estudio de estos movimientos, se debe considerar un conjunto de factores, y no como meras expresiones inherentes a la esencia del Islam. Por ejemplo, para el escritor libanés Amin Maalouf, la forma de vivir la religión tanto del Islam como del cristianismo ha cambiado profundamente, y sin embargo, el abismo entre los dos sigue intacto. Siguen viéndose con las mismas ideas superficiales y preconcebidas que han tenido siempre el uno del otro. Y para tratar entonces de superar aquello, dice Maalouf, primero es pertinente distinguir entre Islam e islamismo. El Islam es la religión. Es el sistema de creencias en un solo Dios que cuenta con una serie de preceptos definidos en el Corán. El islamismo es el movimiento contemporáneo que considera el Islam como su ideología política y como el vehículo que permitiría acceder a mejores condiciones de vida para la sociedad musulmana. Por ello no es lo mismo hablar de un musulmán que islamista. El musulmán es el creyente que abraza al Islam como su religión. El islamista es quien hace del Islam, en la manera en que él lo entiende, el determinante de su identidad, el medio único y perfecto que permitiría restaurar la justicia perdida en las sociedades musulmanas. Para José Durán Velasco, el término fundamentalismo es un cajón desastre, ¿no? Ahí hay de todo, que a fuerza de aplicarse a cosas distintas significa muy poco. Es un término que en Occidente se utiliza para descalificar todo movimiento del mundo musulmán que vaya contra los intereses de Estados Unidos. El wahabismo, por ejemplo, que pretende ser el pensamiento único en el Islam, es un ultrajambalismo que el wahabismo rechaza como innovación herética todo lo que no encaja con su cerrada idea del Islam. Y esta versión del Islam se ha difundido fuera de Arabia Saudí gracias a la financiación de los petrodólares saudíes. Arabia Saudí es un socio de Estados Unidos, es un socio del sionismo. No hay en el mundo islámico una forma del Islam más fanática e intolerante que la saudí, pero eso no impide que Arabia Saudí figure en el eje de los moderados de Estados Unidos y que existe una alianza fáctica no solo entre un gobierno de una democracia representativa, como es Estados Unidos, con una monarquía como la saudí, sino también la alianza estrecha militar, financiera entre los fundamentalistas neocons protestantes y los wahabíes, a despecho del odio teológico que los fundamentalistas protestantes profesan a los musulmanes, y en el que los fundamentalistas wahabíes profesan a los cristianos. Tras esa alianza teológicamente incomprensible, no es difícil percibir entonces una colaboración plutocrática de intereses creados. En la invitación me piden que hable sobre este expansionismo, ¿no? El asalto a los estados nacionales. Y quiero especificarlo con nuestro continente, con América Latina, porque hasta hace poco el cristianismo se asociaba en nuestro continente indisolublemente con el catolicismo. La Iglesia Católica poseía el monopolio de la religión en esta parte del mundo y la figura del Papa, los cardenales, los obispos y los curas representaban un reservorio moral indiscutible. Yo diría que en los últimos 15 años, sobre todo en los últimos 15 años, en forma notoria y peligrosa, el sionismo ha penetrado con fuerza en nuestro continente, incluyendo Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, realizando por tanto una labor de zapa en las bases religiosas de las iglesias evangélicas, permitiendo así el ascenso político de la ultraderecha política, gobiernos claramente fascistas, caudillismos, alentados, apoyados y hasta financiados por esta ideología y su expresión como entidad llamada Israel. No es casual la presencia israelí en nuestra América a través de la tecnología, los procesos de inteligencia, el tema acuífero, el tema tecnológico, el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Hay un interesante trabajo de los autores Alberto Martínez López y Juancho Domínguez que se titula Las iglesias evangélicas en América Latina, la base religiosa del ascenso de la derecha y el fascismo. Y allí se nos da a conocer que en la actualidad
Los evangélicos representan 1 de cada 5 habitantes del continente. Y en algunos países de América Central, y alguno de los que escucha seguramente es de esa parte de nuestra América, se está acercando a la mitad de la población y más. Hay un tsunami evangélico que recorre América Latina y que, lejos de amainar, gana cada día más adeptos a su causa, y a medida que se van celebrando elecciones generales consigue un mayor número de diputados en los parlamentos. Por lo tanto, se establecen políticas afines y leyes afines a ese imperialismo y a ese sionismo que son la alianza absoluta. Ese es un escenario muy favorable para estos grupos que, a través de su credo, buscan la imposición de valores fuertemente integrados con las políticas emanadas de Washington y los grandes centros de poder vinculados al sionismo. Y cuando hablamos de sionismo no hablamos solo de Israel. Israel es la expresión del sionismo, pero Joe Biden es sionista, Donald Trump era sionista. Muchísimos políticos, militares latinoamericanos son sionistas. El sionismo, a través del Mossad, ha ingresado en América Latina en la formación de las policías, en la formación de los ejércitos. El cristianismo sionista, que es la vertiente política más fuerte de este mundo evangelista, ha explotado en forma masiva, dinámica, fuerte y ofensivamente su enorme poder mediático. Sionistas brasileños, sionistas en América Central, sionistas en Estados Unidos son dueños de diarios, revistas, radioemisoras, televisoras, redes sociales, que aventajan en mucho a las agrupaciones políticas que no cuentan con ese poder financiero. Además de los negocios ilícitos en los cuales suelen estar inmersos, contrabando de armas, por ejemplo, ¿no? Todo el negocio sexual. En eso también está involucrado el sionismo. Por tanto, la cuestión evangelista, sionista y este vínculo tiene consecuencias geopolíticas con el apoyo a los gobiernos más reaccionarios de la derecha en nuestro continente. El uribismo, Álvaro Uribe, José Manuel Santos, Iván Duque, Hernández. El sionismo apoyó a las dictaduras en Guatemala. Fue parte consubstancial al genocidio de las poblaciones indígenas. El sionismo ha apoyado a las dictaduras militares en América Latina, en Chile, en Argentina. El sionismo apoya y ha apoyado a Donald Trump, ahora apoya a Biden, el Israel de Netanyahu, la Italia de Salvini. Los evangelistas desean fortalecer su alianza con todos esos poderes y para ello cuentan con el total apoyo de Estados Unidos, donde los evangélicos estadounidenses instruyen a sus contrapartes latinoamericanas sobre cómo coquetear con los partidos, financiarlos, ayudarlos, dándole dinero para sus campañas políticas televisivas, radiales, afiches. Porque así van alcanzando poco a poco el poder. Hay muy pocos grupos que tengan vínculos externos tan sólidos como el sionismo con el imperialismo y con los grupos locales, principalmente evangelistas y sobre todo de ultraderecha, con todo el mal que ese significa para nuestros pueblos. Gobiernos que reconocen, por ejemplo, a Jerusalén, a Al-Quds, como capital de Israel. Gobiernos que trasladan sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. Gobiernos que no se atreven a votar en contra de Israel cuando se le acusa de crímenes de lesa humanidad. Un Bolsonaro, un Jair Mesías Bolsonaro, electo con el apoyo del sionismo y el mundo evangélico. Una retroalimentación que se aplica por el apoyo incondicional que el cristianismo sionista le ha proporcionado a Israel para consolidar su proceso de colonización y ocupación de Palestina, enmarcando y enmascarando su acción bajo dos mitos alentados por este aparente cristianismo. Y hablo de ilusorio cristianismo, pues difícilmente se puede hablar de seguir los fundamentos dejados por Cristo a quien permite el exterminio de otros seres humanos. ¿Qué mitos? El primero, defender la idea de que los judíos, y con ello la idea mítica de un Israel, es un pueblo elegido, y que la divinidad les ha prometido una tierra que es la que actualmente usurpan. Pueblo elegido quiere decir que
Ese pueblo elegido es el único, no hay otro. Entonces, ¿para qué creo yo? ¿Para qué soy cristiano evangelista? ¿Para qué soy un creyente en otro si hay un Dios que eligió a ese pueblo? Y más aún, como una especie de empresario inmobiliario, le entrega una tierra que no le pertenece, ¿no? El sionismo cristiano es un poder político creciente y un movimiento religioso dentro del ala más conservadora del fundamentalismo protestante, pero también puede encontrarse dentro de otras ramas evangélicas del cristianismo. Iglesia presbiteriana, la Unión Metodista, la Iglesia Luterana, otras iglesias protestantes. Y son movimientos que además prosperan durante periodos de incertidumbre políticos, económicos, sociales, como ocurre actualmente, ¿no? Caracterizado por el terrorismo internacional, la recesión global, el miedo a la guerra en Asia Occidental. Pero cuando se habla de terrorismo internacional y de inmediato se piensa en el mundo del Islam, recordemos que el terrorismo internacional es un terrorismo que ha sido patrocinado, financiado y llevado a cabo precisamente por las potencias occidentales. En los últimos años solo recordemos la invasión a Libia, la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, la invasión a Siria, los ataques a Yemen, la ocupación y proceso de colonización de Palestina desde el año 1948 a la fecha, las presiones contra el Líbano, los ataques a Venezuela, los ataques a Cuba, los ataques a Nicaragua. Con su visión pesimista de la historia, el sionismo cristiano pretende dar respuestas claras y simples a través de una aproximación literal y predictiva de la Biblia. Estamos hablando de 30, 40 millones de fundamentalistas americanos que sostienen, americanos hablo, discúlpenme, norteamericanos, que sostienen estos puntos de vista, y otros tantos millones de latinoamericanos que siguen con este fenómeno. Por ello resulta al menos contradictorio que el cristianismo sionista, y en especial la iglesia evangélica en Latinoamérica, alienten esta idea ficticia que los deja fuera de las preferencias de esta divinidad que inclina su simpatía hacia un determinado pueblo que es incluso capaz de obsequiarle, sin exhibir título o propiedad alguna, más allá de las letras escritas por los propios interesados, ¿no? Una tierra que les fue ofrendada, ¿no? Por tanto, cristianos de todas las calañas quedan fuera de la elección divina y más aún quedan sin derecho a posesión. ¿Y por qué entonces esta aceptación de un hecho claramente escaso de consideración por un conjunto de feligreses y creyentes en una divinidad que con decisiones como el preferir un pueblo sobre otro y prometerles una tierra por encima de los demás muestra una decisión excluyente? Es porque hay una relación pecaminosa entre el cristianismo y el sionismo. Hay un autor, el señor Donald Wagner, profesor de religión y de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Chicago, quien sostiene que el sionismo, legitimado por las iglesias evangélicas, no es un fenómeno nuevo. Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, encontrando su nicho de expansión en la élite empresarial y política de Estados Unidos, que a su vez hundía en esta creencia gracias a obras, por ejemplo, de un sacerdote anglicano como Thomas Brickman, que defendía la idea de defensa del retorno de los judíos a Palestina. Es decir, ni siquiera es una idea sionista, es una idea evangélica, es una idea anglicana. U otros, como Henry Finch, que junto a Brickman sostenían que los judíos deberían recuperar su país, vivir seguro y por los tiempos de los tiempos. Son autores considerados proto-sionistas. Es decir, vamos develando cómo lo mítico, lo fantasioso, nos hace creer, primero, que el fundamentalismo se refiere al mundo del Islam, que el terrorismo se refiere al mundo musulmán, o que los sionistas desde siempre lo que han querido es retornar a una tierra mítica, ¿no? Porque los propios historiadores israelíes, como el Shlomo Zahn, como Ilan Pappé, sostienen que aquí hay un invento de los judíos y hay un invento de Israel. Pero eso es tierra para otro cultivo, ¿no? Teniendo en cuenta a estos protosionistas que les mencionaba Brickman y Finch, nos siguen ilustrando que un tal Louis Way, clérigo anglicano, enseñó que previo a cualquier retorno del Mesías, los judíos debían retornar a Palestina. Es decir, además se saltan las propias enseñanzas del judaísmo que hablan de la llegada del Mesías, no hablan de un retorno a Sion. John Nelson Darby colocaba a Israel en el centro del pensamiento teológico.
para darle un Estado judío al cual llama Israel, es decir, ni siquiera un judío, ni siquiera era un proto-sionista, pero era un evangélico, un presbiteriano. Él decía que Israel debía ser una herramienta fundamental de la voluntad de Dios para cumplir con la totalidad de sus planes hasta el último día de la vida en la tierra. Y de ahí que surge todo un concepto de fundamentalismo denominado premilenarismo, que implica la esperanza que Cristo retorne a la tierra antes de la batalla del Armagedón y del comienzo de su reinado de 1000 años en la tierra, y etcétera, y etcétera, y etcétera, juntando y uniendo entonces como base el fundamentalismo cristiano sionista en el país del norte. En Gran Bretaña un personaje también comienza a destacar, Lord Shaftesbury, con vínculos muy estrechos con los líderes políticos del Parlamento, quien defendió la idea que los judíos debían ser alentados a regresar a Palestina y en gran número. Medio siglo antes que los propios sionistas declararan eso en el primer Congreso sionista en Basilea, en agosto del año 1897. Shaftesbury afirmaba, y escuchen bien mis queridos amigos y amigas, que los judíos eran un pueblo sin país para un país sin pueblo. ¿Les suena conocido? Frase mítica sionista, ¿no? Una idea que daba sustento no solo espurio, sino que interesado para que el clero británico, la casta política, los medios de información y hasta la corona se declararan férreos defensores del sionismo. Una afirmación que de tanto repetirse acaba convertida en dogma de fe para los políticos sionistas, invisibilizando así la vida de múltiples generaciones de palestinos en Jaffa, en Al-Quds, en Al-Jalil, en Arija, en Betlehem, Bet-Sahur, en Bet-Yala. Palestina era un exportador mundial de cítricos, por ejemplo, a fines del siglo XIX. Por tanto, hay una serie de elementos que podría darle a conocer en este vínculo entre el fundamentalismo evangélico, el fundamentalismo sionista, que se expresa en la Declaración Balfour, que se expresa en los acuerdos Sykes-Picot que se reparten Asia Occidental. Son bases fundantes del cristianismo sionista que van a tener un desarrollo explosivo, tanto en los Estados Unidos, donde constituyen una base social y financiera de enorme importancia, que se concreta con la creación artificiosa de una entidad internacional llamada Israel en mayo del año 1948. Es así. No hay una explicación religiosa aquí, es una explicación política, geopolítica, de intereses del mundo occidental, de las potencias de la época pre-Segunda Guerra Mundial, como Francia, Gran Bretaña, que eran los grandes imperios, y posterior a ella con Estados Unidos, que es el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Se intensifica esto con la creación de Israel en 1948, que permite acceder a una tierra rica en recursos naturales, como es petróleo y gas. Se fortalece con la creación del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, el AIPAC, que digita y orienta la política exterior de Estados Unidos, sobre todo a partir del año 1967, tras la guerra a los 5 días de junio, cuando Israel se convierte en el aliado incondicional de Estados Unidos y de las potencias europeas en la región de Asia Occidental. Hasta el año 1979, este vínculo de portaaviones terrestres se combina con el Irán del Shah, ¿no?, que termina bruscamente con el triunfo de la Revolución Islámica. Y por tanto la concepción islámica de favorecer al pueblo, de tener otra vía, se instala en desmedro de esas imposiciones absolutamente vinculantes, aliadas del sionismo y del imperialismo. Una cifra, solo en Estados Unidos el cristianismo sionista cuenta con más de 80.000 pastores, telepredicadores con enormes fortunas, más de 1.000 emisoras de radio, 100 canales de televisión, 250 distintas organizaciones con publicaciones impresas y virtuales y miles de millones de dólares en donaciones. La influencia del sionismo entonces en nuestra América Latina es enorme porque se da junto al de Estados Unidos, junto al Servicio de Inteligencia Exterior israelí como es el Mossad, que se da con un mundo político que suele ser invitado a la Palestina histórica ocupada, con gastos pagados y el disfrute de todas las prebendas que permiten la compra de conciencia y voluntades. Recordemos a Jimmy Morales, a Juan Orlando Hernández, a Jair Mesías Bolsonaro. Recordemos todo el trabajo que se está haciendo para declarar como ley
lo que ellos llaman la ley de incitación al odio, que no es otro que impedir las críticas al sionismo y vincularlos como crítica al judaísmo y tratar de antisemitismo a todo aquel que hagamos crítica al sionismo. Sionismo que ha apoyado el narcotráfico y el paramilitarismo en nuestra América Latina, a la ultraderecha paraguaya y ecuatoriana. Miembros del Comité Parlamentario Chileno-Israelí, por ejemplo, agrupados anualmente bajo la convocatoria de la Fundación de Aliados de Israel, una entidad con acceso a fondos ilimitados, que está destinado precisamente en su misión a identificar parlamentarios u hombres de influencia cristiana y evangelista para orientar la agenda legislativa de varios países a favor de los intereses de los estados a favor de Israel. En mi país, en Chile, este vínculo es un vínculo que hay que romper, como el que hay que romper en los países de vuestra residencia. En Chile están enquistados en el tema acuífero, en el tema del Sistema Nacional de Satélite, en el tema de tecnología, en el tema de inteligencia, en la formación de cuerpos policiales. Eso es precisamente lo que pretende el sionismo permanentemente. Por tanto, cuando usted habla bajo esta invitación del fundamentalismo religioso, el expansionismo yanqui sionista y el asalto a los estados nacionales, es lo que están haciendo. En virtud de esta expansión de cierta creencia religiosa, pero que tiene enormes relaciones con el mundo político y geopolítico, lo que están haciendo es asaltar a nuestros estados nacionales, quitarles soberanía, quitarles la libertad de elegir, quitarles la libertad de tener un pensamiento propio y por tanto sumarse a lo que ha sido la política hegemónica de Occidente desde 1945 a la fecha. De ahí que es importante de romper con estos vínculos, situarse en la vereda de una política multilateral, situarse en la necesidad que nuestros países tengan todas las relaciones que quieran tener con los países que quieran tener, con las normativas que quieran tener, con las creencias que quieran tener, desdolarizar nuestra economía, salir del sistema de transferencia internacional que nos tiene sujetos, y en ello la religión no tiene nada que ver. La religión es un elemento de acercamiento, de cultura, de conocimiento. Por tanto, mis queridos amigos y amigas, les agradezco esta invitación a este 5º Seminario Internacional. Espero haber sido de ayuda en estas ideas que he lanzado, que puedan ser discutidas y que sirvan para el intercambio de opiniones. Muchas gracias y un gran abrazo. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.